Todos y bienvenido a esta clase donde voy a explicar cuál es la mejor estrategia de recuperación. Y quiero deciros una cosa, esta clase te va a ayudar muchísimo tanto si eres jugador amateur como si eres semiprofesional o sobre todo también si tú estás en dinámica profesional. ¿Por qué? Pues porque al final tú estás en una fase final de temporada que vienes con un montón de carga acumulada y que claro, que es muy importante lo que es mejorar la recuperación. Yo sé que ahora vendrán muchísimos contenidos de estrategias de recuperación, pero al final, dentro de esta pequeña clase, yo te voy a explicar cuál es la que más impacto y la que más evidencia científica tiene al respecto. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque yo, si algo me caracterizo o quiero que me conozcáis, es porque soy una persona que tiene muchísimo sentido crítico con las cosas que digo. Entonces, desde aquí, pues yo quiero que, sobre todo que en este sentido, pues que te vaya generando, que quiera o no, pues que estés en predisposición de aprender y de escuchar, porque ya verás tú que las cosas que digo tienen todo el sentido del mundo y lo vas a entender el porqué, ¿vale? Para ello, fijaos, ¿vale? Hay diferentes tipos de estrategias de recuperación, ¿vale? Mirad aquí, tenemos la vibración local, el masaje, compresión, estiramientos, inmersión en agua fría, caliente, nutrición, sueño, descanso, ¿vale? Aquí están todas las estrategias. Pero si os fijáis, no está puesto en forma de circulares a la cuadra y tal. Están puestos en forma de pirámide. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis, esto está ordenado de justamente de menor impacto y evidencia científica a mayor impacto y evidencia científica. Y si os fijáis, el sueño y el descanso es la base. Es la base. Por lo que esto es justamente la estrategia que más impacto va a tener. Entonces, por esa razón, la masterclass de hoy va a hablar sobre cómo podemos optimizar el sueño y el descanso. Entonces, pues vamos a por ello. ¿Vale? Para ello, tenéis que entender lo siguiente. Dormir menos de 8 horas, vamos a ser claros, es perjudicial. Esto lo sabemos todos. Que quiera o no, pues, quiera o no, pues aumenta mucho el esfuerzo ante la misma actividad. Tu recuperación muscular es peor y que estás incrementando de manera necesaria tu riesgo de lesiones. Entonces, es súper importante que, sobre todo, que le dé la importancia que tiene al descanso. Para ello, tenéis que saber lo siguiente, ¿vale? El tema de las lesiones, sobre todo, está más relacionado con las lesiones musculares, ¿vale? Porque de hecho, aquellos deportistas que duermen menos de 8 horas tienen 1,7 más riesgo de sufrir una lesión a nivel muscular. Y si tú duermes, por ejemplo, 6 horas, en los próximos 21 meses, en casi los próximos 2 años, tienes casi un 80% de probabilidades de sufrir una. Entonces, entonces, dale la importancia al descanso como se merece, porque es muy común que haya lesiones musculares en el baloncesto. Y prestar atención a estos pequeños detalles es lo que va a marcar la diferencia. Por esa razón es muy importante darle la prioridad al descanso. ¿Vale? ¿Por qué es tan importante? Bueno, esta es la fumada que yo me meto de fisiología y tal, pero que, y esto no tenéis que saberlo vosotros, esto lo hago yo porque me gusta, porque me apasiona mi trabajo y que, quiera o no, pues me encanta aprender más para conocer el cuerpo humano, para saber cómo puedo influir más sobre él, ¿vale? Entonces, de manera muy sencilla, es que cuando tú duermes poco, pues lo que pasa es que las hormonas que te ayudan justamente a reparar el tejido, pues esa liberación es menor. Y esto justamente es lo que interfiere en tu recuperación. Por esa razón es tan importante que tengas tú el descanso adecuado. ¿Vale? Esto es de manera sencilla. Toda esta chapa y tal que te acabo de que hay aquí, fíjate que es ese proceso. De manera sencilla explicada. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué tenéis que tener en cuenta? De que con el sueño tenemos que conseguir dormir más de 8 horas al día. Que tardes en dormirte 30 minutos y de acabar despertándote sintiéndote fresco. Parece complicado, pero la realidad de todo esto es que es más sencillo de lo que parece si tienes en cuenta estos detalles. ¿Vale? Atento. Sí, ya lo sé. Esto y la lista de la Mercadona parece igual, ¿vale? Pero si os fijáis, mirad. Para el tema del descanso, ¿qué es fundamental? Cuando tú te vayas a acostar, que esté completamente oscura.
que no haya nada de luz. Esto es súper importante. Y aparte del tema del ruido. Cuanto más cuides el ambiente, mejor va a ser la calidad del sueño. Esto incluye también el tema de temperatura corporal, es decir, que intentes que el lugar pues, para dormir sea un poquito más fresco, ¿vale? Entonces, pues, si por ejemplo, durante el día y tal, por ejemplo, durante el invierno, primavera y otoño no pasa nada. Pero durante el verano, pues en este caso, pues sería interesante, sobre todo ventilación, una ventana abierta, y bueno, y sobre todo si puedes utilizar, por ejemplo, el aire acondicionado y tal, pues este tipo de cosas van a mejorar muchísimo la calidad del descanso, ¿vale? Más sobre todo el tema de ventilador, porque claro, justamente con el tema del aire acondicionado muchas veces se reseca la garganta. Entonces por la mañana podemos parecer resfriado, ¿vale? Más detalles. Intentar sobre todo dormirse siempre a la misma hora. Parece una tontería, pero cuando tú coges el hábito del sueño de dormir y levantarte a la misma hora, luego al final acabas consiguiendo el objetivo de tardar poco en dormirte y despertar sintiéndote fresco. Entonces, esta es justamente la tarea que más impacto va a tener en estos objetivos. ¿Vale? O sea, que darle la importancia que tiene a establecer una rutina de sueño. Luego, dormir al menos 7 horas, ¿vale? Yo en mi caso particular voy a explicar mi contexto. Pero yo me levanto muchos días a las 6 de la mañana y luego aparte acabo de trabajar, o perdón, acabo de entrenar con mi equipo a las 10 de la noche. Como usted comprenderá, las cuentas no me salen para dormir muchas veces 8 horas seguidas. ¿Vale? 8 horas seguidas o incluso 7 porque mientras que llego a mi casa, me ducho, como y tal, no me da tiempo a dormir las 7 horas. Pero a partir de, pero por mi trabajo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, yo te voy a brindar estrategias si a ti te pasa esto también, ¿vale? Luego, aparte, no consumir cafeína en el inicio justo antes de dormir. Y luego, aparte, evitar el uso de ordenadores móviles o televisión antes de dormir. Esto es súper importante, ¿vale? Todo lo que sea pantalla, luz y tal, cuanto más alejado estemos de ella en horas nocturnas, mejor. Entonces, esto por ejemplo, mira, yo tengo jugadores en Estados Unidos que tienen que viajar por ejemplo, de Miami a Nueva York porque tienen partido. Aquí en este tipo de casos, yo a los jugadores lo que les digo es lo siguiente. Intentar que sobre todo el tema de las comidas, que te adaptes, si tú estás en el Nueva York, adaptarte al horario de, por ejemplo, de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, que te intenta hasta ese horario y que incluso también los turnos de sueño igual y que por ejemplo utilicen antifaces, que utilicen tapones para dormir, etcétera. Esto en España no pasa, pero y seguramente en Latinoamérica tampoco. Si tú eres jugador que está, por ejemplo, con una beca universitaria y tal, esto sí te va a pasar a ti. Entonces, esto lo puedes implementar perfectamente, ¿vale? Sobre todo esta estrategia durante los vuelos. Más detalles. Si tú eres un jugador que está en una tercera FED, Liga Femenina 2, Liga Challenge o incluso ya categorías superiores, Liga Finlandesa y todo ese tipo o Liga Femenina, o por ejemplo, Primera FED, ¿vale? Por poner más ejemplos. Pues mira, a la recomendación de dormir 8 horas se te puede quedar corta. Incluso te diría de que deberías de dormir 10 horas al día. ¿Pero por qué? Pues porque cuando tú duermes 10 horas respecto a dormir 8, pues el beneficio está en que tú vas a tener un mayor rendimiento en el sprint. ¿Vale? Porque al final depende mucho del sistema nervioso. El sprint depende mucho de que el sistema neural esté fresco. Y al final, el dormir 10 horas te garantiza una recuperación más completa. Por esa razón, ante un mismo trabajo de entrenamiento de velocidad, tú puedes conseguir mayores mejoras en tu rendimiento. Pero es que además, una mayor precisión en los tiros, porque mejoras en mayor medida tu porcentaje de tiros libres, y de hecho se mejoraba un 9%, y el porcentaje de tiro de 3 en un 9,2%. ¿Vale? Luego además también una mayor bienestar mental y físico y aparte una menor sensación de fatiga o de, por ejemplo, de somnolencia. Estar así con somnolencia y tal. Entonces, pues bueno, es muy importante el tema de dormir, pues sobre todo si eres jugador más profesional, dormir 10 horas al día. ¿Vale? Luego, más detalles. Esto es Made in Spain. Made in Spain. Lo aviso desde ya. ¿Por qué? Pues porque a los españoles siempre dicen, no es que sois muy vagos y tal, pero mira,
La siesta tiene su ciencia y de hecho tiene muchísimos beneficios para mejorar tu rendimiento. De hecho, fijaos, a aquellos deportistas que se echaban una siesta de, por ejemplo, de 30 a 45 minutos, mejoraban su rendimiento físico, su rendimiento cognitivo y aparte, pues el estado de alerta y un montón más de beneficios que tienen un alto impacto. Entonces, la siesta es beneficiosa. Ahora bien, ¿qué tienes que tener en cuenta? De que no puedes implementarla de cualquier manera. Es decir, si tú, por ejemplo, tú entrenas a las 5 de la tarde, tu siesta tendría que estar empezando a las 3 y media. Si entrenas a las 5, empezar a las 3 y media y acabar como muy tarde a las 4 y cuarto. ¿Vale? Estos más o menos son los tiempos. ¿Por qué? Porque justamente tras un periodo de somnolencia o de sueño, tiene que haber un tiempo para recuperar el tiempo de vigilia. Entonces, es súper importante porque si tú te echas la siesta, al inicio te quedas como atontado, apoyardado. Entonces, pues mientras pasa el tiempo que tú te vas espabilando, pues este tiempo, pues es justamente es 30-45 minutos y este es el tiempo que tú vas a tardar en recuperar la vigilia. Aunque esto también es muy importante que sepáis que depende mucho del tipo de siesta que tú te eches. ¿Por qué? Porque tenemos este tipo de siesta. Tenemos las siestas cortas, las siestas medias y las siestas largas. La diferencia donde está en la duración. Menos de 30, entre 30 a 60 y 60 a 90. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál me tengo que echar yo? Pues mira, yo voy a ofrecer diferentes contextos, voy a explicar cuál es el mío también, para que por si os sentís identificado con mi caso particular, pero en el caso en el que no te ocurra así, pues ya está, pues simplemente lo vemos, ¿vale? Fijaos, si tú, si tú por ejemplo, tienes un turno de doble jornada tanto de mañana como de tarde y tienes por ejemplo poquito tiempo, tienes unas 2 horas de descanso, por este tipo de casos sería interesante una siesta corta. ¿Por qué? Porque te permite recuperar un poquito del cansancio a nivel mental. Aparte, minimiza un poquillo el inicio del sueño de estar un poquito más fatigado, cansado y tal. Y te permite retomar las actividades rápidamente, que es justamente lo que te interesa. Porque luego tienes 2 horas de descanso y tienes que retomar la actividad rápidamente. Entonces, pues el beneficio de esta siesta es que sobre todo te permite recuperar rápidamente el estado de vigilia o de alerta. ¿Vale? Más detalles. Si tú, por ejemplo, tú eres un jugador que en este caso, pues, bueno, pues, ¿cómo explicarlo? Que tú has entrenado por la mañana y tienes un entrenamiento por la tarde, o por ejemplo, vienes de trabajar por la mañana y te toca entrenar por la tarde, por este caso podría ser interesante que implementes siesta en torno a 30-60 minutos, para que luego, pues, el rendimiento de las actividades de la tarde sean mayores. Entonces, esto es muy interesante sobre todo en este tipo de casos particulares. Entre 30 minutos a 1 hora, eso sería lo ideal. Ahora bien, esto por ejemplo, si tú eres jugador profesional, esta perfectamente te la podrías implementar, ¿vale? Y luego, en el caso en el cual tú seas, en el caso en el cual te pasa como a mí, que por ejemplo, a mí me pasa que yo, por ejemplo, yo acabo de entrenar a las 10 de la noche y al día si- y luego pues al día siguiente tengo que levantarme a las 6 de la mañana para trabajar. Como ustedes comprenderéis, las cuentas para dormir 8 horas no me salen las cuentas. ¿Por qué? Pues porque al final, mientras que llego a mi casa, ceno, me ducho y tal, me da las 11, incluso a veces las 12 de la noche. Entonces, claro, el tema de para irme a la cama, dormirme y recuperar rápidamente, por ejemplo, el estado de descanso, pues a mí, por ejemplo, más de una vez, pues duermo 6 horas al día. Entonces, ¿yo eso cómo lo compenso? Pues echándome una siesta de en torno a 60 a 90 minutos. Si en tu caso particular tú trabajas por las noches, échate esta siesta de 90 minutos como mínimo. Con 60 90 minutos como mínimo, ¿vale? Entonces, pues esto, por ejemplo, sería en tu caso particular, si después de entrenar trabajas por las noches, que te eches este tipo de siesta, ¿vale? Y bueno, este sería el vídeo explicativo. Y quiero comentaros una cosa. En mi cuenta que yo ayudo a jugar al baloncesto y que os puedo ayudar. ¿Vale? Que muchas veces me decís, no, es que tú has estado con jugadores profesionales y que no sé si trabaja con jugadores amateur. Sí, sí que trabajo con jugadores amateur.
Lo que pasa que hay que, sobre todo, te tienes que dejar ayudar, ¿vale? Quiero comentarte una cosa. A mí no me hace mejor o peor profesional el mero hecho de haber trabajado con jugadores profesionales. Yo quiero que a mí como profesional me valoréis por los resultados que yo consigo con mis deportistas. Que sea amateur, profesional, semiprofesional, eso me da igual. Y te tiene que dar igual a ti. A ti lo que te tiene que importar es que son los resultados que se consiguen. Y actualmente consigo resultados que son espectaculares. Resultados, además, que una cosa que yo siempre me he identificado mucho es con decir, es que el tema del seguimiento por sensaciones. A mí personalmente no me gusta porque si un día estás mejor, eso significa que el entrenamiento es bueno. Y si un día has jugado peor, significa que el entrenamiento es malo. Pues no, no estoy de acuerdo. Tenemos aquí métricas objetivas que se pueden objetivar para valorar que tú realmente estás mejorando tu rendimiento. Entonces, pues de hecho, si os fijáis, los resultados que conseguimos es que son espectaculares. De hecho, mejorar y saltar por encima de 30 centímetros es que ha tenido un impacto en el rendimiento tanto de Patrick Mente como de Gonzalo García. Desde hablar de jugadores que por la chispa y tal, pues se convirtieron en los jugadores que más robo de balones hacía, que cogían más rebotes, que se cansaban bastante menos. Y esto tiene un gran impacto justamente en tu juego. Entonces, si queréis que os ayude, que no os cortéis, que vosotros me podéis escribir un mensaje privado con la palabra información y me voy a poner en contacto con vosotros. También quiero comentar una cosa. Yo soy persona y es verdad, y sobre todo también que, bueno, alguna vez puedo tardar en responder, no respondo al instante, ¿vale? Sino que va a pasar algún tiempo mientras lo leo, ¿vale? Pero que yo al final os acabo leyendo a todos. Entonces, que tengáis paciencia también, porque de verdad que el objetivo de este servicio es para ayudar a las personas y que si tú te quieres dejar ayudar, que estaré dispuesto a ello, ¿vale? Pues nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo y cualquier duda que esté a vuestra disposición. Muchas gracias.